Ya estamos abriendo un nuevo bloque con nuevos invitados. Así estamos con Edmundo Calle, abogado, y Dayana López, también abogada del Instituto de Derecho Ambiental. Vamos a continuar tratando un tema que ya hemos tratado en el medio del conflicto del río Atuel, toda la documentación de derecho ambiental que un poco avala la postura de la provincia de Mendoza. Bueno, bienvenidos primero, ¿no? ¿Qué Hola. tal? ¿Cómo están? Buen Día, día, buenos buen días. día. Bueno, el sábado pasado, colegas de ustedes habían estado hablando de las reglas de Helsinki, ¿no? Y tienen importancia para tratar de entender y avalar un poco la postura de la provincia. Exacto. Nosotros ahora venimos a continuar con estas normas y reglas de Helsinki. Si recordamos, aparecieron en el año 1966, es decir, es un documento medianamente antiguo. Tuvieron su origen en la capital, digamos, de Finlandia, que específicamente Helsinki, y estas han ido sufriendo una serie de modificaciones a nivel internacional, relativas siempre a la incorporación de problemas ambientales y también la incorporación de digamos, derechos humanos. A nivel internacional se exponen lineamientos normativos en materia del reparto equitativo en el uso de las aguas, más específicamente en el uso de las aguas superficiales, pero también, digamos, entiende tanto de aguas superficiales como subterráneas. Estos conflictos que pueden surgir por un río involucran, digamos, países tanto binacionales como birregionales. Pueden ser conflictos a nivel internacional entre un estado con otro estado, es decir, entre países, o cuando un río, su cauce involucra a varias regiones, como en nuestro caso, nuestro actual conflicto del Atuel, que tiene vigencia entre la provincia de Mendoza y La Pampa. A nivel internacional, bueno, pasan todos estos conflictos. Siempre lo que buscan las reglas de Helsinki es la equidad. Básicamente es como una balanza en que poner de un lado el daño ambiental que puede ser causado y por el otro lado el sistema económico. Se trata de dar una equidad entre estos dos, digamos, valores, sin poner en riesgo la disponibilidad del recurso hídrico. Bueno, esto está garantizado en nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41, cuando tuvieron la modificación en 1994, se incorporan estos principios de tercera generación. Esto tiene que ver con el criterio de sustentabilidad del artículo 41 de nuestra Constitución, que permite satisfacer las necesidades humanas sin comprometer las generaciones futuras. Es decir, que el uso que nosotros realizamos de los recursos naturales, como puede ser el agua de un río, también que esté garantizado a las generaciones futuras que puedan también desarrollar ese uso. Esto es algo muy importante. Helsinki presupone una planeación económica a nivel regional. Estas leyes pueden recurrir un administrador de las aguas, un juez o un tomador de las mismas para solucionar conflictos y problemas relacionados con un curso o el cauce del agua. El uso de las aguas de los ríos nacionales o internacionales debe ser fiscalizado siempre por leyes, las cuales están relacionadas al uso equitativo y razonable su utilización con el desarrollo, ya que el agua es, digamos, un medio con el cual no habría vida, es un elemento vital para el desarrollo económico de cualquier parte del mundo, lo cual genera esto conflicto entre regiones o entre países. A continuación, el doctor Abelardo Calle nos va a explicar las reglas de Helsinki, las últimas, digamos, modificaciones y las más importantes a partir del año 1992. Bueno, nosotros tenemos que estas reglas de Helsinki han tenido algunas modificaciones, sí, que generaron, sobre todo en cuanto al origen y el destino, porque originalmente estas reglas fueron dictadas para los países europeos, todos componentes del CEPE, que es una confederación, y posteriormente, recién en el año 2012, se amplió, se modificaron los artículos 25 y 26 de la ley, de la regla, porque se amplió para el resto de los países integrantes de las Naciones Unidas. Ese es uno de los principales temas que se modificaron. Siempre tratando de prevenir, ¿no es cierto?, y controlar y reducir las contaminaciones que se producían
por los afluentes que se iban generando y que traspasaban de un país o de una región a otra. También se velaba porque las aguas transfronterizas se utilicen, como dijo la doctora, de manera razonable y equitativa. También se velaba porque las aguas transfronterizas se utilicen de manera que tengan especialmente en cuenta el carácter transfronterizo y que no perjudiquen a ninguno de los países que se beneficiaban con el uso. Al tomar estas medidas, se regirían por los principios de precaución y los principios de evitar la contaminación, y uno que era fundamental es que el que causa daño paga. Ese era uno de los principios fundamentales. Otro tema que es posible, que es el relativo al convenio sobre la protección y utilización de los cursos de aguas transfronterizas, las lagunas. Se establecieron una serie de definiciones para eso, pues, sobre todo el concepto de agua transfronteriza, que era el principal problema que tenían en Europa y que también lo hemos tenido acá, inclusive acá en la Argentina, con el problema del río Atuel. Es transfronterizo porque pasa de una región, de un estado o de un país a otro. Entonces trasciende las fronteras, los límites de frontera. Y donde el estado, digamos, que tiene el uso inicial, pierde la jurisdicción cuando pasa a otro estado. Entonces ahí es donde se han generado el conflicto, inclusive el conflicto que tenemos hoy con la provincia de La Pampa, ¿no es cierto?, que ha tenido tratamiento, lo resolvió la Corte de la Nación en unos recientes fallos, pero en realidad todavía no está definitivamente resuelto el tema. Tal es así que seguimos con las complicaciones propias de todo conflicto. Y estas normas pueden ser importantes, digamos, para sostener la postura. Claro, para sostener la postura. Lo que pasa que el problema nuestro es un poco un tema de si realmente el río es transfronterizo o no. Ese es uno de los principales problemas que tenemos con el río Atuel, porque Mendoza considera, ¿no es cierto?, consideraba que no era que era el río de Mendoza, que la Pampa no le pertenecía a la Pampa el río, pero la Corte de la Nación resolvió que el río es interprovincial y en consecuencia afecta a la provincia de La Pampa, y sugirió o ordenó a las dos provincias que resolvieran el conflicto entre ellos, llegando a acuerdos de forma de distribución del agua. Sí. Eso es lo que estamos actualmente en el tema ese, que todavía no está definitivamente resuelto. Bien. Claro. Es importante, recordar el concepto de río, que ha estado en esta misma audición. El doctor, que cambió con el nuevo Código Civil. Claro, ¿no? Se incorporó, digamos, 3 elementos importantes al concepto de río. Las riberas, el cauce y que exista, digamos, agua en perenidad, es decir, que no sea torrentes de vez en cuando que llegan, digamos, a la provincia de La Pampa, a Santa Isabel y Algarrobo del Aula. De hecho, eso es la teoría de la postura de Guarino, que en La Pampa son torrentes. Claro. No hay río, digamos. Para Mendoza no hay río. Bueno, las definiciones más importantes de Helsinki es también el término de administración, cómo vamos a distribuir estas aguas, incluyendo el desarrollo, el uso, la protección, la regulación y el control de todas las aguas, teniendo en cuenta la cantidad de las mismas y la calidad. La administración siempre debe ser, digamos, integral y conjunta, tener en cuenta tanto a las aguas superficiales como a las subterráneas de una cuenca hidrográfica. Por eso se dice que es integral, integrando el principio de sustentabilidad, que fue lo que ya hablamos. Las personas siempre deben tener un uso equitativo y razonable del agua, ya que el agua es un recurso natural escaso. Actualmente, debemos garantizar que este recurso no se agote, para garantizar el derecho de las generaciones futuras. Todos los estados ribereños a un río tienen derecho a la participación del mismo y a la administración de la cuenca, en un uso equitativo, razonable y sustentable.
El principio de cooperación fluvial es una unidad física natural y como tal debe ser desarrollado para que rinda el mayor servicio posible a toda la comunidad, independientemente de si esa comunidad está dividida en 2 o más jurisdicciones. También lo que hablaba la doctora Gombao, de que si en un territorio, por ejemplo, el río Atuel, acá en Mendoza, abastece a la población de San Rafael y General Alvear. Y cuando llega, digamos, ese torrente a Santa Isabel, no hay la misma cantidad de habitantes. Sí. Acá somos como 3.000 habitantes y en Santa Isabel es como el 1% de nuestra población. Entonces, esa integridad tiene que ver con la función biológica, química y física. Por eso el uso equitativo y razonable que siempre está como remarcando todas estas reglas de Helsinki. Primero, debe asignarse agua para las poblaciones humanas, ya que es el elemento vital. Bien. Y sin ella no hay, digamos, economía, nada. Bueno, no sé si no les queda nada para agregar, le agradecemos la visita. Listo. Muchas gracias por el espacio. Por recibirnos. Muchas gracias. Nos vamos a una nueva pausa, enseguida venimos. El 91.5, las noticias conviven con vos. Por eso te acompañamos todo el día. 91.5.